Shalom a todos. En el vídeo de hoy quiero conversar con ustedes sobre temas científicos, vamos a decirlo así. Y es que quiero compartir algunos informes acerca de cómo tanto nuestros sabios y tal como se encuentra registrado en el Talmud, en la Gemara, y nos encontramos precisamente con muchísimos ejemplos de descubrimientos o que hoy día precisamente adelantos científicos que hoy día precisamente la ciencia moderna ha descubierto o ha ido descubriendo en años recientes y que ya hace 1000, 2000 y muchos más años atrás en el Talmud y en toda la tradición del pueblo de Israel ya estos descubrimientos existían y encontramos ejemplos, relatos de rabinos que dejaron escritos, experiencias, etcétera, que muestran que realmente el pueblo de Israel ya conocía todo este tipo de cosas. Y voy a compartir con ustedes algunos de estos descubrimientos, si los pudiéramos llamar, descubrimientos para la ciencia moderna, pero otra vez ya conocidos por miles de años atrás por el pueblo de Israel y como están registrados hasta nuestros días precisamente en la Gemara, en el Talmud. Primeramente quiero compartir hablando acerca de lo que se llama CPR, o sea, la resucitación boca a boca, también como le llaman, cuando alguien precisamente, por ejemplo, alguien, no sé, que casi se ahoga, además, que tienen que darle primeros auxilios, lo que se llama el boca a boca, este tipo de resucitación. Se dice que en el año 1962 fue que se vino pues a descubrir esta técnica de resucitación. Pero nuestros sabios nos dicen, Hazal, nos dicen precisamente en Yalkut Shimoni, que precisamente hablando de la parashat donde los dos espías son enviados a la tierra de Canaán, nos dice que cuando los espías llegan a la tierra de Canaán, ellos ven que los hombres de allí son gigantes, pero los gigantes también los ven a ellos. Y dice este Midrash, que fue escrito hace más de 2000 años atrás, que los gigantes comenzaron a gritar de una manera tan pero tan fuerte que el grito de estos gigantes precisamente causó que estos espías pues cayeran como muertos, como desmayados, vamos a decir. ¿Y qué pasó? Dice que el pueblo de Israel pues de alguna manera pues logró traerlos de vuelta. Y dice que ellos le aplicaron una técnica conocida como boca a boca. La idea de poner aire nuevamente dentro de ellos para traerlos de nuevo a la vida o resucitarlos. O sea, reanimarlos. Y estamos hablando de que esto aparece escrito precisamente en Yalkut Shimoni. Y es un midrash que aparece que está recogido hace más de 2000 años. Y así es como nos dice. Precisamente de cómo pues aplicaron esta técnica de boca a boca para reanimarlos nuevamente. Ahora vamos a hablar también, por ejemplo, de algo que se conoce como la traqueotomía, si no me equivoco, es como se dice en español. Estoy leyendo acerca de... tomé algunos apuntes, pero están todos en inglés, así que estoy traduciéndolo al castellano. Nos dice también que los científicos alrededor de hace unos 200 años, más o menos por estas fechas, pues descubrieron también otra técnica o otra manera de revivir a alguien que precisamente se encontraba sin aliento. Entonces, esta técnica conocida como traqueotomía, donde se abre un pequeño orificio en la garganta y se le aplica también se le pone como un pequeño tubito para estimular precisamente a la persona para que respire. Y dice que precisamente este pequeño hoyo, este orificio donde se pone este pequeño tubito para estimular el sistema, dice que nos cuenta nuestros sabios que precisamente el afamado Baal Haturim, el afamado rabino, escribió hace aproximadamente 700 años en un comentario precisamente al libro de Shemot, Éxodo, el libro de Éxodo en el capítulo 1, versículo 15, nos dice que había dos mujeres cuando el faraón ordenó que todo bebé israelita hebreo que naciese pues debía ser ejecutado. Habían dos mujeres llamadas Shifra y Puá,
que eran las parteras encargadas precisamente cuando la mujer iba a dar a luz, pues eran las encargadas de realizar el parto, ayudar a la mujer hebrea. Y estas dos parteras, en el comentario, el Baal HaTurim, pues pregunta que por qué se llaman Shifra y Pua. ¿Qué quiere decir esto? Nos cuenta precisamente en su comentario, nos dice por ejemplo que el nombre Shifra viene de la palabra Shoferet. Shoferet significa respirar o dar aliento, porque en inglés sería como breath in. ¿Por qué? Porque nos cuenta que dice que cuando algunos de los bebés hebreos nacían medio muertos o sin poder respirar, dice que esta mujer pues solía precisamente respirar dentro de la boca del bebé, lo que nosotros llamamos hoy respiración boca a boca, para reanimar al bebé. Y este es el comentario, porque su nombre no era Shifra en Pua, es precisamente un nombre que se le da en el Talmud. Nos cuenta en la Gemara Sotá 11b cuáles eran sus nombres verdaderos, que eran Yochebed y Miriam. Pero estos sobrenombres de como Shifra, precisamente es lo que ella hacía. Estamos hablando de que esto ocurrió hace más de 3000 años, y es el hecho de que Shifra precisamente reanimaba a los bebés dando CPR o respiración boca a boca, como lo llamamos hoy día. Una técnica que ya ellos nos conocían hace más de 3000 años, y tal como aparece registrado pues en el Talmud. Otro ejemplo precisamente de estos descubrimientos o adelantos científicos que se han ido descubriendo precisamente en fechas recientes, pero que el pueblo de Israel ya lo conoce hace miles de años, es el caso de la anestesia y la liposucción. Nos dice precisamente de que los doctores vinieron a descubrir la anestesia precisamente no hace muchos años atrás, quizás 150, 200 años atrás. Y precisamente la capacidad de que cuando una persona, por ejemplo, va a someterse a una operación, una cirugía, pues son capaces de aplicar esta anestesia, la persona queda inconsciente, dormida, no siente dolor, y la operación pues se puede realizar de una manera mucho mejor. Imagínense operar a alguien despierto y que esté sufriendo todos los dolores de una operación. Entonces, luego de que la persona pues es puesta en este estado, son capaces de traerla de vuelta, despertarla, etc. Pero nos dice la Gemara, en el tratado de Bava Metzia 83b, nos cuenta una historia acerca de Rabbi Eliezer. ¿Quién fue Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer era el hijo de Rabbi Shimon Bar Yochai, el gran tzaddik. Y nos cuenta la Gemara, Bava Metzia 83b, nos dice de que hubo cierto judío que llamó o tuvo cierta desaveniencia con Rabbi Eliezer, y le decía a Rabbi Eliezer de que él era como una persona, decía wicked, como corrupto, una persona que no estaba actuando bien. ¿Por qué? Porque al parecer cuando por ejemplo hay que recordar que en aquella época Israel estaba bajo la ocupación romana. Entonces los romanos pues tenían ocupado todo Israel, probablemente prohibiendo determinados aspectos de la halajá, de la ley, un abuso, matanza, bueno, terrible aquello. ¿Qué pasaba? Que determinados criminales judíos, Rabbi Eliezer los denunciaba a las autoridades de Roma. Entonces este judío está acusando a Rabbi Eliezer de que no podía hacer tal cosa, que aun si ese judío era un criminal, un malvado, lo que fuera, no podía denunciarlo con el enemigo. Entonces por eso está criticando a Rabbi Eliezer y le está diciendo que lo que hace no está correcto. Entonces, ¿qué sucede? Rabbi Eliezer empieza a pensar y esto le está molestando de que la persona diga de que él como que es un rasha, que es un malvado, que lo que está haciendo no es correcto. ¿Qué sucede? Rabbi Eliezer recuerda de que es conocido, y se explica en la tradición del pueblo de Israel, que cuando una persona muere y el cadáver no se descompone, es porque esta persona es realmente un tzaddik, una persona que se había purificado tanto, que era una persona justa, a tal grado que el cuerpo no veía corrupción. O sea, no era comido ni por gusanos, ni por serpientes, ni por nada. El cuerpo se preservaba. Y tenemos el caso de muchísimos rabinos, muchísimos sabios, que aunque se dice de que cuando una persona pues es enterrada no debe ser perturbado o abierta su tumba, etc.,
En ciertas ocasiones se han trasladado cuerpos de rabinos que vivieron hace cientos y miles de años, y hay registros que muestran que su cuerpo después, cuando abrieron la tumba, el cuerpo estaba intacto, fresco, como si hubiera muerto hace 5 minutos. Entonces, Rabí Eliezer, estamos hablando que esta historia pasó hace casi 2000 años atrás, lo que estoy contándoles ahora. Rabí Eliezer empieza a pensar y dice, ¿cómo él podría comprobar si cuando él muriese su cuerpo se descompondría o no? Porque si se descomponía, entonces lo que el judío le decía es verdad que era un rasha. Entonces, ¿qué hace? Rabí Eliezer entonces llega a la conclusión y dice, voy a tener una operación, una cirugía. La Gemara nos dice que Rabí Eliezer era una persona muy gorda, pero muy pesada, bien gorda Rabí Eliezer. Entonces, ¿qué sucede? Rabí Eliezer dice, voy a tener una cirugía, que me hagan una cirugía, donde me extraigan la grasa de mi cuerpo, y esta grasa luego la voy a poner al sol y voy a ver si se descompone. Si el calor, la humedad, el sol hace que coja gusano, que empiece a oler mal y demás, pues soy un rasha. Cuando muera me va a pasar igual. ¿Qué pasó? Así fue como sucedió. Otros rabinos pues llevaron y sometieron a Rabí Eliezer a una operación. Así lo dice el Talmud. Lo sometieron a una operación. Y dice, y no solo eso, el Talmud nos está diciendo y nos describe los detalles específicos de la operación, de todo el proceso de la operación. El Talmud nos dice que tomaron a Rabí Eliezer y le dieron cierta droga, cierta sustancia que lo pusieron a dormir. Así nos dice el Talmud. Y otra vez repito, esto está, lo puedes buscar ahora mismo en Bava Metzia 83b. Nos dice que le dieron esta droga que lo pusieron a dormir. Y luego nos dice que la operación fue realizada en una mesa de granito. O sea que el granito, este tipo de piedra, precisamente lo hicieron ahí porque no coge tanta bacteria y pues es mejor para la operación. Y esto otra vez es algo que se descubrió también en fechas recientes. De hacer cirugía en una mesa de granito precisamente previene contra las bacterias, algo que se descubrió alrededor de hace 100 años atrás solamente por la ciencia moderna. Pero así fue como lo hicieron hace más de 2000 años estos sabios. Lo pusieron en una mesa de granito y dice que lograron sacarle de su cuerpo, era tan gordo, que sacaron alrededor de 2-3 cubos llenos de esta grasa, de su cuerpo. Algo que los médicos de hoy día no aconsejan. Los que hacen este tipo de liposucción no aconsejan sacar tanta grasa del cuerpo porque puede ser peligroso. Sin embargo, estos rabinos, estos sabios del pasado lograron hacerlo. O sea que nos está diciendo que es posible incluso que contaran con una tecnología más avanzada que la que tienen los médicos hoy. Porque realizaron la operación, Rabí Eliezer despertó bien de la operación, tomó estos cubos de grasa que le habían sacado de su cuerpo, los puso al sol, al calor, al sereno, y la grasa se mantuvo intacta. No cogió gusano, no cogió mal olor, nada pasó. Y realmente esto lo usó él para comprobar si realmente era un rasha o un malvado, como le decía. Entonces, realmente mostrando que era un tzadik. Otra vez, suena raro, pero así está escrito en el Talmud, tal y como lo tenemos hace más de 2000 años aproximadamente. Voy a comenzar a conversar con ustedes de otro ejemplo. En fechas recientes, los médicos, los científicos, alrededor del año 1881, estamos hablando. O sea que no hace mucho tiempo, 1881, hasta esa fecha se descubrió que, por ejemplo, las moscas y otros insectos, como por ejemplo los mosquitos, podían transmitir enfermedades. Esto no se sabía por la ciencia moderna. Pero nos dice el Talmud, la Gemara, en Masejet Ketubot 77b, nos dice lo siguiente, hablando de Rabí Yohanan. Rabí Yohanan dice, tengan cuidado, porque las moscas pueden transmitir enfermedades. Y Rabí Yohanan estaba hablando de una enfermedad que parece que había en aquella época que se llamaba Bal-Ratán. Esta enfermedad parece ser que se transmitía por las moscas, y Rabí Yohanan está diciendo en el Talmud que las moscas eran los transmisores de esta enfermedad. ¿Cómo lo sabía Rabí Yohanan hace 2000 años atrás?
y ahora hace poco tiempo reciente vienen los científicos a descubrir que es cierto que las moscas transmiten ciertas enfermedades, que los mosquitos y otros insectos también. Por ejemplo, vamos a encontrar también otros ejemplos en la Gemara, en el Talmud. La plata. La plata es utilizada en tiempos modernos por los médicos, por los científicos precisamente en la medicina, para tratar las personas en las cortaduras, en heridas. La plata es usada precisamente como un método para curar todo este tipo de cortaduras, de heridas, etc. Pero encontramos en la Gemara, en el tratado de Shabbat 66a, nos dice lo siguiente. Hay un debate, porque los rabinos están discutiendo y se está debatiendo si es permitido, realmente dice que se debate y la respuesta que se llega a la conclusión en caso de curar a una persona que estaba herida, ¿no? Nos dice de que el Talmud nos dice de que es permitido colocar una moneda de plata en la herida de una persona en el día de Shabbat, porque está hablando si se puede curar en Shabbat o no, y los sabios dicen que sí se puede colocar en este caso una moneda de plata, repito, en la herida de una persona en el día de Shabbat. ¿Por qué? Porque esto se considera como pikuach nefesh, riesgo, la vida de la persona está en riesgo. Si la vida está en riesgo, necesita ser curada. Por lo tanto, se permitía curar a la persona en Shabbat. Es lo que nos dice el Talmud. Y entonces, lo interesante es que estamos hablando de una moneda de plata, aun cuando es conocido que la Torah nos dice de que en Shabbat no es permitido, por ejemplo, andar con dinero, manejar asuntos de dinero. En este caso sí era permitido, precisamente para salvar la vida de una persona. Interesantísimo, algo que solamente vinieron a descubrir los médicos en tiempos recientes con relación a la plata. Ya el Talmud hace 2000 años lo está diciendo. Otro ejemplo, depilación. En el caso de las mujeres, recoge otro comentario el Talmud que nos dice de que había una sustancia de que ellos producían llamada opaquinón. ¿Qué es opaquinón? Opaquinón nos dice que era algo que las mujeres utilizaban, las mujeres hebreas utilizaban para remover los pelos del cuerpo, depilación. Nos dice de que lo que hacían era que tomaban una oliva, la oliva donde se extrae el aceite, y precisamente pues la aplastaban, la machucaban y de ahí extraían esta sustancia. Y luego se la untaban en la piel y esto servía como depilador. O sea que hoy día también se puede hacer igual. Pero no era tomar cualquier oliva así como así, no. Había un método, la Gemara describe el proceso de cómo hacerlo. Incluso se dice que para que funcionara, precisamente tenían que esperar a que la oliva, el tamaño de la oliva, fuera 1/3. Y entonces podían tomarla del árbol y podían precisamente pues sacar este aceite que lo usaban las mujeres en Israel para depilarse. Interesantísimo, hace 2000 años esto. Otro ejemplo, nos dice la Gemara que nos escribe Hazal, nuestros sabios, de que el vino es bueno para el corazón. En un artículo publicado por la clínica Mayo Clinic en los Estados Unidos, hay cierto artículo que está explicando precisamente las propiedades que tiene, por ejemplo, el vino, y habla de que aunque en general las bebidas alcohólicas los médicos aconsejan de los peligros que puede encerrar, es cierto, por alguna razón, que el vino contiene, no sé, alguna sustancia que es saludable para el corazón. De forma interesante, la Gemara en diferentes partes, en el tratado de Berajot y en Masejet Avodah Zarah y en otros lugares, hay toda una discusión de los rabinos, hace más de 2000 años, están debatiendo acerca de las propiedades entre la cerveza y el vino. ¿Cuál es la conclusión final? Los rabinos llegan a la conclusión de que la cerveza es dañina para el corazón, pero el vino es bueno para el corazón. Estamos hablando de un debate hace casi 2000 años, repito otra vez, entre los sabios de Israel. Otro ejemplo, vamos a hablar ahora del número de estrellas que hay en el universo. Vamos a ver que según cierto artículo se cuenta, ¿no? Está recogido en los libros de astronomía, etcétera, que en el año 1994, escuchen, 1994, veintitantos años atrás, no hace mucho, nos dice que la NASA realmente hizo un estimado, un cálculo de
cuál es el número de las estrellas que hay en el universo. ¿Cuántas estrellas hay? Y la NASA llegó a la conclusión de que el número de estrellas es 10 elevado al número 20. O sea, que 10 seguido por 20 ser 10 elevado a la 20. Ahora, en el año 2004, 10 años después de esto, la Universidad Nacional de Australia vino con otra investigación y dice, no, esto no es así. Desmintió a la NASA y le dice, no, hicimos un cálculo y el número de estrellas es 10 elevado a la 18. Desmintiendo la investigación de la NASA. ¿Qué dice la Gemara y qué dicen nuestros sabios hace 2000 años atrás? Tal y como tenemos todos los rollos y los manuscritos y hasta ahora el Talmud. La Gemara en Masejet Berajot 32b. Y fíjense que estoy dando la cita. Cualquiera puede abrir el Talmud y buscar la cita que estoy dando. Gemara en el tratado Berajot 32b. Realmente hay todo como una... Israel está como quejándose con el Creador después de la destrucción del Bet HaMikdash, después de la destrucción del templo. Fue un impacto terrible para el pueblo de Israel. Así que Israel está complaining, como se dice en inglés, está quejándose con Dios y le está diciendo que por qué esto nos ha ocurrido. ¿Qué está pasando? ¿Por qué has permitido que ocurran estas cosas al pueblo de Israel? Le dice, incluso cuando un hombre, pone el ejemplo de Israel, ¿no? Hablando, discutiendo o reclamándole al Creador. Por ejemplo, de que cuando incluso un hombre se divorcia de su esposa, aun cuando haya pasado el tiempo, todavía se acuerda de ella. Pero tú, Hashem, ¿qué pasa que ni siquiera te estás acordando de tu pueblo? ¿Qué está sucediendo? Entonces, Hashem nos dice la Gemara lo siguiente. El santo, bendito sea, Hashem, responde de vuelta y dice lo siguiente, hablando a Israel. Dice Kadosh Baruj Hu, dice, he creado 12 constelaciones, dice el Talmud. Y encima de cada una de estas constelaciones, he creado 30 comandos o comandantes de precisamente de ejércitos. 30 ejércitos he creado. Encima de estos 30 ejércitos, he creado 30 legiones. Y encima de cada una de estas 30 legiones, he creado 30 divisiones. Y en cada una de estas divisiones, he creado 30 batallones. Y encima de estas 30 y cada uno de estos batallones, he creado 30 campos, dice el Talmud. Y encima y en cada uno de estos 30 campos he suspendido en el firmamento 3.65 millones de estrellas, dice el Talmud, correspondiéndose a los 365 días del año solar. Y dice, y todas estas las he creado únicamente para ti. Hablando de Israel. ¿Qué significa esto? El número que en realidad la Gemara está dando, la Gemara da, porque los sabios se ponen a debatir ahora, bueno, ¿qué significa todo esto? Los sabios llegan a la conclusión de que aquí está hablando de que a través de estos cálculos se puede descubrir cuántas estrellas hay en el universo. Así que los sabios nos dicen, y la Gemara realmente el número que está dando es 365.000 multiplicado por 10.000. Que da 3.65 millones. O sea que si multiplicamos 12 constelaciones en sí, porque está hablando de cada parte del universo, 12 constelaciones, 12 por 30, por 30, por 30, por 30, por 3.650.000, nos va a dar un número grandísimo que no lo voy a leer porque, vamos, que es casi que inleíble. O sea, sería igual a 10 elevado a la 18 más 64, 340 seguido por 3, 6, 9, 10, 11, 12, por 12 ceros, que es el número total de estrellas. La Gemara nos está diciendo que el número total de estrellas es 10 elevado a la 18. El mismo número que fue el que la Universidad de Australia en el año 2004 llegó a la misma conclusión, hablando del número de estrellas que hay en el universo. Aproximadamente 10 elevado a la 18. Ya la Gemara, ya nuestros sabios dieron estos números
hace, como ya dije, casi 2000 años atrás. Y estos solamente son algunos de los ejemplos. Y es interesante, aunque el Talmud, es cierto que también son explicaciones de la ley, de la Torá, etc. En la Gemara también se debate en otros aspectos, como estamos hablando. Estos eran hombres, no solamente eran hombres religiosos, expertos, que se sabían de memoria todos los textos sagrados. No solamente esto, sino que eran también científicos. Eran hombres que sabían de filosofía, eran hombres que sabían de medicina, de ciencias, de matemáticas, de astronomía. Y están dejando por escrito toda la recopilación de la ciencia, los sabios, los expertos del pueblo de Israel. Y ahí están escritos en el Talmud todos estos ejemplos. Y lo que yo he mencionado solamente son pequeñitos ejemplos. Hay muchísimos, pero muchísimos más ejemplos. Estoy recordando ahora mismo que recuerdo en una ocasión también en el Talmud se habla de que Rabbi Gamaliel tenía, porque se cuenta a través de historias, ¿no? Una historia de que al parecer él tenía un cierto objeto, así lo cuenta, de que había alguien a no sé qué distancia, lejísimo, y dice que él tomó un objeto que tenía, y con ese objeto él pudo mirar a la distancia y pudo ver a la persona que se acercaba. ¿Qué objeto es ese? No sé, pero es lo que se parece hoy día a un telescopio. O que alguien puede, como vemos a veces en las películas, la película de los piratas y demás, que alguien toma así, y en caso de los telescopios para mirar las estrellas, pero también tenemos el caso de cómo pueden ver a la distancia. Rabbi Gamaliel hace 2000 años atrás, esto se vino a descubrir cuando, hace poco, Galileo Galilei, Nicolás Copérnico, que fueron los que vinieron con todas estas cosas del telescopio, etc. Ya Rabbi Gamaliel tenía parecer uno hace 2000 años atrás. No sabemos de dónde vienen estas cosas. La única explicación, Ruach HaKodesh, inspiración divina, revelación divina. La única manera, y no solamente, si abrimos el Tanaj, la Torah escrita, lo que llaman la Biblia, nos vamos a encontrar con muchísimos ejemplos parecidos. Cosas que solamente en los tiempos modernos son conocidas por la ciencia, pero ya el pueblo de Israel las sabía. Y como estos muchísimos ejemplos, incluso recuerdo que en cierta ocasión estaba estudiando con el rabino, estábamos en una clase, y recuerdo que alguien tomó un libro que había, un libro como de este gordo, que realmente estaba, alguien escribió, cierto rabino escribió en tiempos modernos, recopilando precisamente todos estos escritos y estas historias del Talmud, de la Gemara, de hace 2000 años atrás, donde incluso aparecían debates entre rabinos donde discutían y hablaban acerca de las propiedades químicas, hablaban de ciertos metales, por ejemplo, hablaban acerca del hierro, de la oxidación, etc. Increíble. Y no solo eso, había cierto rabino que estaba explicando acerca de que existían ciertos microorganismos, ciertos, lo que hoy podríamos llamar virus, etc., que eran invisibles a los humanos, pero que estos pequeños seres existían y se podían encontrar por donde quiera. Es lo que hoy día como otra vez podemos llamar microorganismos, incluso que solamente las virus, bacterias, que solamente las podemos observar a través de un microscopio. Y un microscopio potente realmente para hacer todos estos descubrimientos. La pregunta es cómo este rabino hace 2000 años atrás sabía de que existían bacterias, virus y todo ese tipo de cosas. Si no había microscopio ni nada. ¿Cómo él sabía todos estos detalles? No lo sé. La única explicación es revelación divina, ¿no? La única manera de cómo los sabios del Talmud, los Jamín, los Hazal, sabían todas estas cosas. Realmente increíble. Y como estos muchísimos, pero muchísimos ejemplos que aparecen recogidos en la Gemara, que quizás en otros vídeos voy a continuar hablando un poco, ¿no?, acerca de estos descubrimientos modernos, pero que ya hace 2000 años atrás el pueblo de Israel lo sabía. Y es muy probable que incluso también muchas otras culturas, como los egipcios, por ejemplo, sabían también muchos de estos descubrimientos, etc. Pero de forma interesante, ya están recogidos todos también muchos de estos en el Talmud. Y me parece realmente curioso, interesante, y por eso quería compartirlo con todos ustedes. Otra vez, les animo a que se suscriban a este canal, también que nos sigan en nuestro grupo de Facebook, Judíos Sefarditas por el Mundo. Si tienen alguna duda, cualquier pregunta, pueden enviar un mensaje al grupo o dejar un comentario en este canal. Y con cualquier inquietud, pues trataremos de responderla. Gracias por la atención y Besat Hashem, nos veremos en un próximo encuentro. Shalom para todos.